La portabilidad de seguros es posible. Presenta Hora Clave. El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 4 minutos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Hora Clave de este día, jueves 4 de diciembre. Un día informativo y en el que tenemos distintas novedades que contarles. Entre ellas, por ejemplo, que hay un incendio forestal a esta hora en Valparaíso todavía en desarrollo. Estamos viendo las imágenes de la devastación en varios lugares, una zona de cerros allí en la ciudad Puerto, así es que atentos a eso. Es temporada ya de incendios debido al calor imperante en la zona central de nuestro país. A propósito de eso, tenemos 17,5 grados a esta hora con nubosidad parcial en la capital. La máxima, eso sí, va a llegar a los 29 grados. En Rancagua se esperan 30, en Talca se esperan 33 grados en una jornada completamente veraniega y sofocante para la zona central del país, así es que atentos también a no exponerse al sol innecesariamente en las horas de mayor calor, entre las 12 del día y las 5 de la tarde. El bloqueador solar es una de las cosas que es imperiosa, ¿no? Especialmente conforme se acercan los días de más calor. Hay un vehículo detenido, dice la autopista central, en la ruta 5 al norte, en el kilómetro 8.8, sector El Parrón, ocupando la pista izquierda. Ya debe haber taco allí. Autopista central, reiteremos, al norte, en el sector El Parrón. Esto es en la comuna de La Cisterna, para que busque alternativas. Santa Rosa, Gran Avenida, son algunas de las opciones en paralelo para ir hacia el norte. Y también dice Transporte Informa que hay restricción de pistas en Capitán Ignacio Carrera Pinto con la rotonda Rodrigo de Araya. Esto es en Macul, porque chocó un auto con un poste del alumbrado público. Había una persona lesionada hasta hace algunos minutos. También allí cuidado con ese sector. Ojalá que la persona lesionada no haya sufrido lesiones de gravedad, pero hay que optar también por vías alternativas. Esto es en la comuna de Macul. Así entonces hacemos esta hora clave a las 8:06, invitándolos a que de inmediato revisemos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1, el debate presidencial de Archi enfrentó nuevamente a Janet Jara y José Antonio Kast en un tenso intercambio marcado por acusaciones cruzadas por colusión, recortes fiscales y manejo del gobierno. Jara intentó arrinconar a Kast por su asesor Jorge Quirós, mientras que el republicano la atacó por la gestión del oficialismo en casos polémicos, como el de Monsalve. Migración, un eventual indulto a Miguel Krasnov y la edad de jubilación también generaron roces, revelando profundas diferencias a menos de 2 semanas de la segunda vuelta. Clave 2, la empresa propietaria del terreno del Cerro Centinela cuestionó duramente la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, acusando un trato injusto y arbitrario y falta de diálogo. La firma sostuvo que durante años buscó acuerdos y redujo varias veces su oferta de venta, mientras que el Ejecutivo optó por avanzar con cooperativas que no concretaron el financiamiento. En paralelo, el gobierno anunció que va a iniciar el desalojo de las 115 hectáreas que no van a ser expropiadas. Clave 3, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela va mucho más allá de una campaña de presión contra Nicolás Maduro y adelantó que pronto comenzarán operaciones en tierra. El mandatario sostuvo que cuentan con información detallada sobre rutas y centros de fabricación vinculados al narcotráfico, mientras que evalúa opciones que incluyen ataques selectivos a instalaciones venezolanas. Y en la clave 4, Chile ya tiene grupo para el Mundial de Rugby 2027. El sorteo no dio respiro, es así. Es como si nos hubiese tocado con Brasil 70 y Alemania 2014 y el Bayern Múnich, todo junto, porque va a enfrentar en el rugby a Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Esos primeros dos, Australia y Nueva Zelanda, no hay por dónde, digamos. Vamos que se puede. Un desafío que la federación asume donde queremos estar, claro. Paralelamente, el presidente de la Federación de Rugby, Christian Rudloff, confirmó conversaciones para una inédita candidatura sudamericana a una Copa del Mundo en 2035 o 2039. El dirigente también abordó el futuro del head coach Pablo Lemoine, pieza clave del ascenso del rugby chileno y quien anunció que va a dejar su cargo tras la cita de 2027.
política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. A esta hora saludamos a mueveseguro.cl porque puedes recuperar dinero ingresando a esta plataforma y portando tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. En Mueveseguro la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacen todos los trámites por ti para que siempre estés asegurado. Calcula ahora tu devolución en mueveseguro.cl. Mueveseguro es una empresa del grupo Insurex. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Fue tema ayer en el debate, lo vamos a estar conversando también más adelante. Lo de la megatoma de San Antonio, eso sí es el tema que vamos a abordar a partir de este momento, porque es una expropiación que debiese comenzar de 100 hectáreas, así lo ha confirmado el gobierno en la región de Valparaíso. Es un asentamiento ilegal, partamos de esa base, donde ha habido especulación en cuanto a terrenos. Ha habido un proceso de saltarse la fila de muchas familias, que no necesariamente, ayer lo decía la candidata Janet Jara, no necesariamente no están inscritas en un proceso de adquisición de vivienda, en un proceso de entrega de viviendas sociales. Están muchos de ellos, están haciendo el proceso, pero en medio de eso deciden igual tomarse el terreno. Bueno, más de 10.000 personas viven en la toma de San Antonio y hasta ahora las autoridades gubernamentales han comunicado que van a ser 100 las hectáreas que el gobierno va a expropiar con el fin de impulsar un proyecto habitacional para esas familias. Eso es el primer acuerdo. Pero esto va de la mano con un dictamen del Poder Judicial, pero que además necesitan darle solución integrada, ¿no? Porque la intención no es necesariamente que no queden o que queden viviendo en condiciones de vulnerabilidad absoluta, digamos. Ya cuando se pasa a un proceso de megatoma, es muy difícil abordarlo desde la expulsión absoluta o desde las decisiones radicales. Esto tuvo que ser mucho antes. Como ya no se hizo, hay que mitigar un problema que es humanitario, que tiene costos sociales, que tiene costos económicos para las familias, también para el Estado, obviamente. Porque el desalojo como tal, per se, sin ningún tipo de solución, no genera una salida a un conflicto, digamos, o a un problema como este, como una megatoma. No es así. Esto ocurre allá en el campamento Cerro Centinela. Los voy a invitar a que revisemos las declaraciones, en este caso, del delegado presidencial de Valparaíso, Giannino Riquelme, quien también entrega algunas luces de cómo se va a desarrollar este proceso. La propuesta que ha levantado el gobierno habla de una expropiación de 100 hectáreas, de un total de más de 200, como ustedes saben, 215 más o menos habitadas, pero de un total de 256 es el terreno completo, integral. Por lo tanto, lo que vamos a hacer igual de todas maneras es avanzar en un proceso de desalojo, donde vamos a ir sacando principalmente, vamos a ir haciendo el proceso en función de las familias que viven en la zona que no va a ser la habitable o que no va a ser la zona expropiada, digamos. Entendemos que eso, en base a nuestro catastro, estamos hablando de aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad de las familias están en esas zonas y por lo tanto el plan de desalojo sigue de forma paralela y sigue tal cual lo hemos estado planificando. Lo vamos a presentar a la Corte así también en ese mismo sentido. Ya, a ver, el campamento Cerro Centinela, que es, como es conocido, digamos, también popularmente como la toma de San Antonio, o la mega toma de San Antonio, se formó en el año 2019, esto es prepandemia. Por lo tanto, si bien empezó a conformarse en un periodo todavía donde la crisis económica y social que implicó la pandemia no estaba ni siquiera cerca de ser conocida, se vio potenciado después, porque tan solo unos meses más adelante vino el proceso social en nuestro país, el estallido, y también luego después la pandemia, digamos. Así es que por eso se conforma primero con condiciones como una toma regular, de esas que todavía pueden ser abordadas, pero la pandemia extrapoló todo y exacerbó todo esto, haciendo que 215 hectáreas de la comuna se instalaran allí de manera irregular. Son 4.136 casas. Son 10.520 familias. De ahí son muchos niños, niñas, adolescentes, más de 3.000 de ellos. Ahí es donde está enfocado el problema humanitario, especialmente en niños, niñas y adolescentes que deben ser reubicados en condiciones dignas, porque ellos son
víctimas de un proceso en el que sus padres, sus tutores decidieron saltarse la fila. O no vieron otra opción también, que puede ser algunos de los casos para no ser tan radicales, porque hay en 4.000 personas, en 4.000 casas, debe haber distintas realidades. Pero la realidad única, digamos, y que el Estado debe proteger, es que no pueden saltar procesos que son regulares, donde hay miles de familias que también están esperando, en condiciones de llegados, muchos de ellos, o viviendo en otros lugares donde no tienen las condiciones mínimas. El Estado no puede garantizar que una persona que se salta la fila deba finalmente tener como éxito la obtención de una casa por sobre una persona que está haciendo el trámite regularmente. Digamos, eso es un principio de justicia inequívoco. El punto es que a partir de allí hay 4.000 realidades distintas, zanjadas en 10.000 personas, 3.000 niños, que deben tener de alguna u otra forma solución. El Estado ya no lo hizo a tiempo, tiene que hacerlo ahora. En junio de 2023 la Corte de Apelaciones había acogido un recurso de protección, esto es en Valparaíso siempre, presentado por los propietarios de los terrenos, ordenando el desalojo. La Corte Suprema ratificó esta sentencia después en marzo del 2024, pero nada de eso ha impedido que no se haga esta expropiación. Digamos, no hay forma. ¿Cuánto va a abarcar la expropiación? Bueno, el gobierno habló a través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y dijo que se estableció una mesa de diálogo, una negociación con los dueños del terreno y también con las personas que están viviendo allí para llegar a un acuerdo, pero claro, el precio pedido por el dueño del terreno estaba por sobre el precio de mercado. Y ahí viene cierta sensación de que hubo una especulación por parte de el dueño del terreno de esta mega toma. Y por lo tanto se decide entonces hacer esta expropiación. Habrá que ver entonces qué pasa con estas 4.000 familias, 10.000 personas, 3.000 niños, en una realidad que no existe prácticamente en ningún lugar del territorio nacional y que implica una señal, ¿no?, de cómo el Estado no fue capaz de abordar una situación que termina escapándose de las manos para el Estado, digo yo, porque han pasado 2 gobiernos en medio de esta problemática. En el oficialismo la expropiación de 100 hectáreas fue celebrado, fue recibido bien. La oposición critica que, dice, se premia a quienes cometen delitos con esto. La verdad es que allí hay distintas lecturas. Habrá que ver qué ocurre entonces más adelante y cómo se materializa en definitiva este proceso tan complejo de entender realidades distintas, pero saber también hacer vista respecto de que no puede haber especulación de terrenos, porque si no proliferan las tomas. Los dueños de terrenos van a querer hacer proliferar las tomas, si se da a entender una aceptación de un precio por sobre el mercado. Y por otro lado, los dueños, las personas que se instalan allí irregularmente, deben saber que este no es el proceso habitual y que no es algo que el Estado debiese permitir de mayor manera a partir de ahora. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Hablamos de noticias internacionales ahora porque el Mar Caribe sube la temperatura y la verdad es que, Donald Trump el día de ayer, antes de ayer también lo hizo, dejó claro el qué, que van a irrumpir por tierra a Venezuela. Dejó claro el cómo, ¿no?, que lo van a hacer precisamente por ese sector, digamos, por tierra. No obstante, pueden usar su despliegue aéreo que está instalado también a través del máximo portaaviones que tienen, que es el Gerald Ford. También lo pueden hacer por aire. Entonces, el qué y el cómo está, el cuándo es el punto. ¿Cuándo van a irrumpir? Y la misión es sacar a Maduro, tomando en cuenta que es indicado como el líder del Cártel de los Soles y de esta organización de narcotráfico en Venezuela, o van a llegar a un acuerdo para finalmente cerrar las rutas, que es la condición que la diáspora venezolana y muchos en la oposición no quieren, claramente. Lo que esperan es que Donald Trump definitivamente saque a Nicolás Maduro. Ahora, de eso no ha hablado Donald Trump, sí ha hablado de ir a por los narcotraficantes. Dice que sabe dónde están las casas donde se instalan, que sabe dónde están las rutas que usan para el narcotráfico en Venezuela. Y en otros tonos también más groseros, incluso muy en el estilo de Donald Trump, dijo: vamos a sacar a todos estos hijos de... Uno entendía allí que el tono de la conversación que hubo en telefónica hace 10 días entre Maduro y Trump fue tenso, ¿no? Que Trump le impuso condiciones, que Maduro le hizo peticiones, que Trump las rechazó todas. Maduro le pidió, por ejemplo,
que si él salía del gobierno, estas son trascendidos de prensa en Estados Unidos, voy a declararlo, no lo ha dicho ni la Casa Blanca ni Nicolás Maduro, pero trascendidos de prensa con muy buena fuente en Estados Unidos dicen que Maduro le pidió amnistía total para él y para su familia, incluida su esposa, que se le levantaran las sanciones económicas a todos ellos. Ustedes saben, no pueden sacar dinero de sus cuentas en el exterior, que sí. Y por otro lado, que quien quedase en un gobierno de transición en Venezuela fuese Delcy Rodríguez, su vicepresidente. El chavismo instalado allí, todavía enquistado. Para Donald Trump eso es imposible de aceptar. Le dijo que no, una por una, a todas esas solicitudes. Uno entendería entonces que el diálogo entre Maduro y Trump fue tenso, fue duro, no fue amable, porque necesita precisamente cumplir con las expectativas de Donald Trump, después de que dijo que iba a atacar Venezuela muy pronto. Bueno, Nicolás Maduro habló anoche, a última hora, y dijo todo lo contrario. Dijo que había sido todo muy amable. A ver, veamos. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Hay distintas memes, videos en redes sociales que muestran el cambio de todo lo que ha tenido Maduro, ¿no? Desde decirle cobarde, venga para acá, Donald Trump, aquí lo espero en Miraflores, a hablar por la paz, a cantar por la paz, a cantar Imagine, muy en su estilo. Tienen un himno, ¿no? Lo estuve escuchando en estos días, lo han ido repitiendo varias veces. Yes, peace se llamaban cantando, ¿no? En ese tono y en esa forma tan particular que tiene Nicolás Maduro. Bueno, ¿habrá sido cordial realmente la llamada con Donald Trump? Es la gran pregunta, porque todo indica que lo que necesita el gobierno estadounidense es reafirmar su propuesta del por qué además gastan los millones de dólares que se gasta las Fuerzas Armadas estadounidenses en instalarse con todo su poder en el Mar Caribe. Difícil que sea para presionar a Nicolás Maduro y llegar a un acuerdo, digamos. No me parece que pudiese ser. De hecho, si llega a ser así, no solo se echa encima a la diáspora Donald Trump, que es el menor problema. Al interior de Estados Unidos, la oposición, los demócratas e incluso dentro de los republicanos, seguramente le dirían, usted gastó plata sin llegar a una solución definitiva. Más allá del intento de Donald Trump de ganar el Premio Nobel de la Paz, qué sé yo. Entonces no creo que haya una salida que pueda determinarse a través de un diálogo como el que propone Nicolás Maduro hoy día. Yo creo que esa oportunidad ya pasó. Se lo dijo María Corina Machado también ayer en una entrevista ante la televisión de Noruega. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría ocurrir entonces a futuro? Sigue siendo la incógnita respecto de si Nicolás Maduro se va a algún país afín a sus ideologías y pensamientos, un país amigo. Ahí tiene a Rusia, que es difícil porque está en el conflicto con Ucrania. Tiene a China, podría ser. Tiene a Cuba, donde se ve un poco expuesto, han dicho los expertos Nicolás Maduro, y tiene Irán, que eventualmente sí podría ser un territorio afín y seguro para él. Me parece que ese último es el destino más seguro de estos que yo menciono en el mundo para Nicolás Maduro, para su entorno, si es que llegase a salir del poder. A ver, vamos a revisar análisis que se han hecho en las últimas horas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a escuchar la voz de Eduardo Hodge, que es académico de la Universidad Gabriela Mistral y que analiza así las perspectivas a futuro en este conflicto. Es muy difícil saber con exactitud cuándo Estados Unidos desplegará sus fuerzas militares a objeto de derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Como todo ataque militar de esta naturaleza, se espera que sea rápido, quirúrgico y ojalá con la menor cantidad posible de daño colateral, especialmente personas civiles. En caso de producirse el derrocamiento de Nicolás Maduro, Estados Unidos va a jugar un papel fundamental. Yo creo que promoviendo los valores democráticos en un país institucionalmente muy débil, reconectando a Venezuela con el resto del continente y, por qué no decirlo, también del mundo, y también diría yo que incentivando, promoviendo
la inversión privada en un país extraordinariamente rico en recursos naturales. Todo eso que dice el experto Eduardo Hodge requiere de una inversión estadounidense muy importante. En tropas que se queden instaladas allí, resguardando la seguridad y cualquier atisbo de resistencia posterior por parte de alguna fuerza leal al chavismo, por ejemplo. Requiere de también una inversión en supervisión política de un proceso de transición donde tampoco es... la Constitución no permitiría, por ejemplo, que María Corina Machado asumiera la presidencia en Venezuela. Eso iría contra la Constitución. Por lo tanto, lo que debiese haber allí son elecciones, eventualmente. Pero esas elecciones, ¿a quién van a tener? ¿O van a nombrar al presidente que ganó las elecciones de acuerdo a lo que indica toda la lógica que es Edmundo González? Tampoco es tan plausible esa propuesta. Todo entonces requiere de que Estados Unidos cubra un proceso de transición para evitar el caos. Y lo digo así porque en otros procesos Estados Unidos ha abandonado territorios después de irrumpir, después de eliminar liderazgos que a su juicio no eran los correctos para el desarrollo de una región y para sus propios intereses, por supuesto, que eso es lo más importante siempre para Estados Unidos. Y el tema es saber si es que van a proteger ese proceso de transición o lo van a dejar a la deriva, provocando una crisis aún mayor, que eso puede ocurrir, ha ocurrido. Miren ustedes lo que pasa en Afganistán, lo que ha podido pasar también en Siria y en Irak en algunos momentos. No es fácil, sobre todo porque además para Estados Unidos Venezuela está mucho más cerca. Y por lo tanto no hay posibilidades de que el caos posterior a una irrupción estadounidense genere paz para sus propias intenciones y para las necesidades que Estados Unidos ha declarado tener, que son precisamente las de derribar el tráfico de drogas hacia su territorio. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. A las 8:26 hablamos de micasinoenvivo.com, que te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código promocional música, vas a duplicar tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en micasinoenvivo.com. Y atención, amantes del café, Amati tiene una promo que no te puedes perder. Llévate la segunda unidad de este mes con un 50% de descuento. Y eso no es todo, todas tus compras participan en el sorteo de una increíble máquina de café Calerm. Además, si usas el código Amati es clave, obtienes un 10% adicional de descuento y doble oportunidad de ganar esta máquina. Si es que ya sabes, disfruta tu café favorito y participa. Amati es la cualidad de un café fresco. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Nadie puede negar que la intención era buena, pero las cosas se tienen que hacer bien, le dijo el Consejo Municipal de Ñuñoa al alcalde Sichel, luego de que se levantara la propuesta de cambiar el nombre de la calle Jorge Washington, aquella donde está el Teatro UC, cerquita al lado de la Plaza Ñuñoa, justo frente a un costado nada más del edificio consistorial de la Municipalidad de Ñuñoa, y cambiar por el nombre de Héctor Noguera, ¿no? El fallecido actor, a modo de homenaje de su extensa y destacada trayectoria. Fue una semana después de la muerte de Tito Noguera, a fines de octubre, que Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, propuso que el tramo comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval, que es justo esa cuadra pequeña donde está el Teatro de la UC, fuera rebautizado con el nombre de Héctor Noguera. Eso principalmente por, lo decíamos, ¿no? lo que pasa con el teatro. Porque además la historia indica que Tito Noguera tuvo un rol clave en la consolidación de ese recinto, y así entonces lo dejaron entrever en el comunicado que entregaron públicamente y que también hicieron ver a los concejales para una votación. Iba todo bien. Sebastián Sichel decía que tenía el respaldo tanto de la familia como del rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, y además del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Pero el día de ayer, al discutir el proyecto en el Consejo Municipal, no hubo acuerdo. 12 concejales hay ahí y 8, tanto de derecha como de izquierda, hicieron reparos porque los vecinos, dice, que están al frente del tramo que está en esta calle, están en contra de este cambio. No entiendo bien lo de los vecinos que están al frente, porque al frente está la plaza y después está el edificio consistorial. Y en un costado de esa calle está el teatro, hay locales comerciales, hay pocos vecinos, la mayoría son restaurantes, está la Batuta,
bueno, los concejales dicen que los vecinos que están al frente de esa calle reclamaron. Y entre los concejales que rechazaron la iniciativa está Alejandra Valle, Maite Descubier, Andrés Algandoña, Daniela Bombalet, Guido Benavides. Hay otros que se abstuvieron y solo 2 concejales, Jimena Aros de Republicanos y Nicolás Saldivia de la UDI, aprobaron. Y bueno, lo que dice, por ejemplo, la concejala Alejandra Valle es que esto se hizo sin consultar a los vecinos, que no se evalúan costos, que no se pueden tomar decisiones pasando a llevar a los residentes de ese lugar. Sichel le dijo, bueno, la verdad es que se hizo consulta, la hizo la Dideco, el administrador habló con el edificio. Lo cierto es que la propuesta del cambio de la calle Tito Noguera, de Jorge Washington a Héctor Tito Noguera, no va a ser realizable, al menos por el momento. No deja de ser necesario que haya homenajes a un emblema del teatro, pero bueno, lo que dicen los concejales en Ñuñoa es que se tiene que hacer bien. 8:30 de la mañana, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida aquí en la 92.9.